buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Un Mundo Raro. En ausencia de la conductora Carleirina Martínez de Aguilar, estaremos con ustedes el día de hoy, Alfredo y una servidora Alexandra, entrevistando a un artista plástico llamado Gabriel Mendoza, Gabo Mendoza, quien nos va a contar acerca de su trayectoria, de sus vivencias, de su experiencia y sobre todo de qué fue lo que le impulsó para entrar en este mundo del arte y qué es lo que ha realizado hasta el día de hoy. Alfredo, bienvenido. Gracias, Alexandra. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Una pregunta obligada es, ¿quién es Gabriel Mendoza Rodríguez? ¿De dónde es originario? ¿Dónde estudió? ¿En qué exposiciones colectivas o individuales ha participado en Oaxaca, en México y en el extranjero? Bueno, Gabriel Mendoza, yo nací en la Ciudad de México en el 73. Soy un mixto entre Oaxaca y México porque la familia de mi papá es de San Andrés Autla. Okay. Entonces siempre hemos estado yendo y viniendo de aquí para allá. Yo crecí hasta los 7 años en Oaxaca, y después me mudé a la Ciudad de México, donde terminé todo mi desarrollo estudiantil. Y ya cuando tuve oportunidad ya me vine de nuevo a vivir en la ciudad de Oaxaca. O sea, entre tiempo y tiempo yo creo que tengo por lo menos 20 y pico años ya viviendo en Oaxaca. ¿Y es egresado de qué institución educativa de artes plásticas? Eso es chistoso porque siempre fui muy malo para la escuela, bueno, más o menos. Estuve estudiando un poquito en la Ciudad de México, en lo que es el Centro de Educación Artística, que es un bachillerato en artes. Los famosos CEDART. Los famosos CEDART. Y después de eso intenté estudiar tanto en San Carlos como en la Esmeralda, pero cuando entré a clases presenciales para ver un poquito cómo era el ambiente, no me gustaba. Tal vez era demasiado pretencioso porque yo sentía que muchas cosas ya las sabía y no me gustaba cómo se movían las cosas en ese momento. La Esmeralda era como demasiada grilla, y San Carlos, al menos la ubicación del centro, era demasiado, no tradicional, pero no era suficientemente rigurosa desde mi punto de vista. Entonces preferí estudiar por mi propia cuenta, un poquito ayudado por mi maestro, que es el pintor Nahum Senil, que es un pintor famoso de la Ciudad de México. Y el resto de mi formación fue más que nada autodidacta, con excepción de unas temporadas que pasé en el taller Rufino Tamayo aquí, o en el diplomado de arte contemporáneo que dieron en el CEACO, un centro cultural que es impulsado por el artista Demián Flores. Gabo, cuéntanos acerca de cómo fue que nació el gusanito que te hizo incursionar en las artes. Esa es una historia chistosa porque no es un gusanito así como de algo que me venía de antes, sino un poco de masoquismo. Yo estaba estudiando sistemas digitales en el Politécnico, estaba estudiando en la Vocacional 9, y es una escuela bastante competitiva, y eso me gustaba mucho. Pero estando en esa escuela, entré al taller de artes plásticas de la escuela vocacional, y me di cuenta que para mí era mucho más difícil las artes plásticas que lo que es matemáticas y programación. Entonces decidí cambiar mi objetivo y empecé a estudiar artes plásticas, porque para mí era mucho más complicado dibujar que calcular en ese entonces. Independientemente de estos antecedentes que no son propiamente fuente de inspiración, como la mujer, el amor, la vida, la muerte, la naturaleza, etcétera, ¿cuáles son sus temáticas principales, maestro? Bueno, algo que aprendí mucho de mi maestro es que de lo que tienes que hablar es de algo que sea en cierta forma cercano a ti. La mayor parte de la obra de mi tío son autorretratos, entonces entendí que si tienes que hablar de algo, tiene que ser de algo que de alguna u otra forma te sea cercano. Entonces casi todo lo que trabajo en mis pinturas son en cierta forma un poquito autobiografías. Uso mucho el concepto del dibujo infantilizado, pero las temáticas de lo que tengo que ver es por las cosas que he vivido.
Por ejemplo, una serie muy importante muy larga que he trabajado, es una serie sobre prostitución, y eso tiene que ver por tiempos en los que yo estuve estudiando y trabajando con prostitutas de la zona de la Merced en la Ciudad de México. Entonces es una serie muy grande sobre esto, que también habla un poquito sobre los problemas de la prostitución infantil, que es la serie se llamaba Zaragoza Galeana en Oaxaca, que son las calles en las que la zona roja, nuestra pequeña zona roja oaxaqueña. Otra cosa que menciono mucho es la mujer, pero desde mi punto de vista, por la gran fascinación que ellas me provocan, que otro tipo de cosas, y otro de los elementos muy recurrentes son cosas de la historia de mi vida, la gente que conozco, con quien he compartido cosas, o de las cosas que me son particularmente interesantes en ese momento. Por ejemplo, que tengo una serie ahorita que habla mucho sobre contaminación en los océanos, que me empezó a interesar después de yo no había visitado zonas marinas muy seguido, pero una vez que hice un buceo sobre zona de coral, me llamó tanto la atención la diversidad marina que me empezó a llamar más la atención, y empecé a hablar un poquito de ello, claro, desde la distancia de lo poco que yo sé sobre el tema. Ahorita mencionabas que en tu obra está la parte infantil, ¿no? Tratas tus retratos, o en general todo lo que creas es con esa mirada infantil. ¿Qué otros elementos añades a estas creaciones? Bueno, por ejemplo, en cuanto a pintura en general, me gustan mucho elementos que vienen de lo que es llamado el expresionismo abstracto, que es una corriente pictórica muy famosa en Estados Unidos por alrededor de los 70, creo. Porque me gusta, y también es la misma razón por la que me gusta el lenguaje infantil, me gusta la capacidad expresiva que tienen los niños. No intentan convencerte si lo que hacen está bien o mal hecho, simplemente te muestran sus estados de ánimo, y eso para mí es algo maravilloso. Entonces intento robar un poquito de esa frescura y de esa expresividad que tiene el lenguaje infantil en mis obras. Y bueno, sé que es algo un poquito complicado. Por ejemplo, Picasso decía que él aprender a pintar como niño le tomó más de 50 años, así que espero que me tome un poquito menos. Maestro, abordar temas sociales es una tendencia global en el arte, en la cultura, muy importante y muy interesante. ¿No? Hay personajes tan exitosos en el cine, en la literatura, como Michael Moore, ¿no? Estadounidense, cineasta, que a través de sus obras denuncia temas tan dolorosos socialmente, como el de la prostitución, como el de la violencia infantil. ¿Qué le motivó a abordar esos temas, además del aspecto meramente humano y las circunstancias de su propia vida? Bueno, un poquito como había comentado antes, es un poquito por la inspiración de mi tío, que entendí que uno tiene que hablar de lo que le es cercano, y es por mi propia experiencia de vida que han pasado muchas cosas que me han visto ver estas experiencias. Por ejemplo, hablo mucho sobre el maltrato infantil, pero en el aspecto social, porque por ejemplo cuando yo era niño sufría una cantidad de bullying impresionante, entonces eso me dejó muy marcado en la forma en que me relacionaba con la gente en esa etapa de mi vida. También, pues no sé, elementos de la misma transculturalidad, por ejemplo, del hecho de no pertenecer tanto a alguna zona y sin embargo ser parte de ella. El mismo hecho de que, por ejemplo, en el Distrito Federal nunca me querían porque yo era el oaxaco, y llego a Oaxaca y nadie me quiere porque soy el chilango. Así es. Y así es, ese tipo de situaciones en las que uno no termina nunca de encajar, también han sido como referentes para las cosas que yo hablo. También cosas como, por ejemplo, la situación de la mujer en la sociedad también es algo que me llama mucho la atención, aunque la veo desde mi perspectiva, que por supuesto está sesgada, pero intento platicar un poquito sobre ellas en series, por ejemplo, en la que uso recortes de revistas para hombres para hacer collages de mujeres, o o uso periódico también para hacer referencia a la cuestión social que aparece en ese momento en la sociedad por medio de las noticias, por ejemplo. Claro. El día de hoy te agradecemos que hayas traído una muestra de lo que tú creas,
Y por favor quiero que se la muestres a nuestra audiencia y nos vayas explicando de qué trata cada pieza, por favor. Por ejemplo, me gustaría mostrarles esta pequeña pieza, que trata con trazos muy sencillos de hablar un poquito de una expresión que hace recordar a la pintura de Walter Munch, que se llama El Grito. Y todos los pequeños elementos que hay aquí, que parecen un poquito como periódicos, en realidad son recortes de un viejo catálogo de Sears Roebuck de principios de siglo, y un poquito hablando de la relación de la gente con con el consumo, y al mismo tiempo un poquito la hoja de oro, que sirve tanto como enmarcar como para hacer énfasis en el hecho de que las cosas a repente pueden lucir bien, pero hay algo de trasfondo ahí. Okay. Este es exactamente el mismo concepto, es una serie que hago con estos elementos. Otra cosa que también tiene mi arte, que intento que tengan varios elementos de la cultura tradicional, pero que no sean evidentes. Por ejemplo, en estas piezas en particular, por ejemplo, uso mucho la hoja de oro, porque es un elemento que yo utilicé que yo aprendí por varios amigos que trabajaban en los trabajos de restauración de Santo Domingo. Ese largo proceso de restauración que tomó más de 20 años, y varios de mis amigos trabajaban como restauradores, entonces de ellos aprendí la técnica de la hoja de oro y las implemento también como una referencia a lo que es la cultura religiosa, un poquito sacra en esto. Entonces, pero de forma de que no sea evidente que lo estoy tomando como referencia, lo uso nada más como un elemento compositivo que está ahí presente como parte de mi bagaje cultural, pero no quiero como que gritar como que es mexicano, como que es sacro, como que es alguna de esas cosas, y eso es una constante con alguna de mis piezas. En otras también se verán, no en estas. En esta, por ejemplo, uso elementos de lo que yo llamo el expresionismo abstracto, para intentar tener una imagen que sea que diga algo más que solamente la imagen de la bicicleta del espectador. Entonces ahí juego mucho con la fuerza de las pinceladas y otro tipo de cosas. Puede que lo logre, puede que no, pero lo intento al menos. Y por ejemplo, es una técnica que yo inventé para hacer parecer los papeles un poquito como si fueran piel. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, en el lugar en el que yo estoy viviendo ahorita, es un lugar que era una curtiduría hace como 100 años. Entonces me gustan estos elementos, entonces convierto los papeles en este tipo de cosas, y aquí juego con variaciones de color muy sutiles, que intento hacer cosas que sean agradables a la vista. En esta última pieza, por ejemplo, están otros elementos que me encanta, porque me gusta usar elementos, por ejemplo, de cestería. Estoy inspirado en la técnica de los petates, pero lo utilizo para hacer pinturas. Y también pongo elementos que le había hecho del collage o de la hoja de oro, y lo mezclo también con la pintura expresionista. Entonces pongo todo eso junto, pero entiendo que ninguna de esas cosas sea muy evidente, para intentar crear nuevas realidades que sean agradables. Y por ejemplo, el hecho de usar la figuración más infantil también es por el hecho de que todos nosotros en algún momento fuimos niños, hicimos este tipo de garabatos. Entonces quiero hacer un arte que pueda hablarle a todo mundo. Antes hacía pintura de corte muy realista, que fue lo que aprendí primero, y aunque me gustaba mucho y a muchas personas ¿cómo se llama? Les impactaba, me di cuenta que eso no era capaz de hablarle a todo mundo en general, que necesitaba un lenguaje que fuera un poquito más universal. Entonces lo que estoy intentando es conseguir ese lenguaje un poco más universal. Puede que lo logre o no, pero lo estoy intentando. En búsqueda. Sí, todo el tiempo. Así es. Sin duda, como hemos visto, son grandes obras que llevan todo un conjunto de elementos. Y para esto quiero preguntarte, Gabo, porque muchas veces los televidentes y nosotros mismos no tenemos conocimiento a fondo de cómo es el proceso para crear estas obras de arte. Cuéntanos, ¿hay un previo para poder inspirarte y llegar directamente al lienzo y plasmar tu idea? ¿O simplemente de repente te llega esta inspiración y te pones a crear? Bueno, en esencia como que soy un poquito de ese asunto de la inspiración, pero debo de confesar que mi forma de trabajar está un poquito ligado a ese concepto proto-romántico de la inspiración, porque intento no pensar cuando estoy trabajando, intento trabajar constantemente
pero vaciar mi cabeza de todo prejuicio, de todo pensamiento antes de empezar a trabajar, para que lo que plasme en las obras sea algo que no lo piense mucho, que sea en cierta forma algo subconsciente, que está por ejemplo cerca de los elementos que moldeaban artistas como los surrealistas, por ejemplo. ¿Tienes algún ritual o algún tipo de actividad que hagas antes para despejar esa mente? Pueden ser muchas cosas. Puedo jugar videojuegos, puedo leer, puedo ver tele. Lo único que intento es vaciar mi mente de pensamientos, y cuando siento que no hay, como que no estoy pensando demasiado, es cuando agarro y arremeto. Digamos que la desventaja es que muchas veces termino haciendo cosas muy similares, y no creo que, por ejemplo, el lenguaje infantil sea algo que se repita, que no existan como que patrones o recetas para hacer las cosas. Entonces ando luchando constantemente con la forma de cómo hacer las cosas. Claro. Maestro, ¿cuál ha sido la respuesta de los coleccionistas, de los amantes del arte frente a su producción? Especialmente en esas etapas de realismo primeramente, luego de abordaje de problemas sociales, y bueno, en esta etapa de rasgos infantiles. Bueno, cuando tenía el aspecto un poquito más realista no era ningún problema, es algo que normalmente le gustaba a mucha gente. Cuando cambié a este tipo de figuración un poquito más libre, digamos que no era también recibido muchas veces por la gente, pero lo que me gustó es que a varios coleccionistas muy buenos y más que nada muchos artistas que, por ejemplo, que admiro yo, les ha gustado mucho mi trabajo. Entonces muchos de mis coleccionistas inclusive son también artistas de diferentes partes del mundo, y eso me parece curioso, pero también me agrada. Claro, me gustaría tener más porque no sé exactamente lo que se llama un artista exitoso, pero me agrada porque me hace sentir que de alguna forma lo que yo hago o realizo es capaz de hablarle a otros creadores para que ellos a su vez creen algo nuevo, y eso es algo que para mí es un concepto que me encanta. Sí, una retroalimentación. Y bueno, he tenido varios coleccionistas que son ¿cómo se llama? Que me ha ayudado bastante con colecciones bastante interesantes, que tienen en sus colecciones artistas que yo admiro mucho, como por ejemplo el norteamericano Basquiat, o Rufino Tamayo, o pues, Rivera, hasta misma Kahlo, podrían decirse de cierta forma como coleccionistas algo tradicionales, pero de grandes nombres. Claro. Entonces, de repente estar en esas colecciones es como que wow, y un poquito de pena, pero también un montón de orgullo, de satisfacción para mí mismo. Entonces ahorita quisiera buscar la forma como que mostrar, creo que lo que hago es interesante, pero que sí estoy buscando la forma de mostrarlo un poquito más. A propósito de las muestras de sus obras, me llama la atención que también maneja escultura. ¿Nos puede hablar de ello? Déjeme la acerco porque quisiera que la veamos. Por favor, sí. Por favor. Quería hablar de ella porque, por ejemplo, usa una técnica que es una técnica muy humilde, que es la técnica que se usa para hacer las piñatas. Este es únicamente papel y engrudo. Entonces intento mostrar que con una técnica tan humilde es capaz de hacerse algo bastante elaborado. Entonces muchas de mis esculturas que yo hago las hago con esta técnica. Y por ejemplo hay por ejemplo una serie que hago sobre luchadores, que la influencia de la cultura mexicana es demasiado evidente. Y también intento mantener como es que esta, ¿cómo se llama? Sensación un poquito como de globo, porque es con la técnica que les enseñan muchas veces a los niños a usar esa técnica en las escuelas. Entonces intento que mis esculturas mantengan esa forma para tener esa referencia de cuando lo aprendimos cuando éramos niños. ¿Tienes alguna pieza o colección de piezas en especial que signifiquen mucho para ti? Tengo un par de series.
una que se llama Accidente Azul. Arte, ¿cómo se llama? Infantilizado, empecé a hacerlo después de un accidente que tuvo uno de mis hijos, a los 4 años, y murió en un accidente de tránsito. Entonces, un poquito para llenar ese vacío, en memoria de él. En un poquito de memoria de él, empecé a hacerlo, y esto fue algo demasiado personal durante varios años, hasta que más de 10 años después ya me sentí cómodo mostrándolo. Pero la serie que Dios inició a eso es, digamos, una serie que para mí es muy importante. Un proceso de catarsis. Sí, había mucho de eso. Claro, así es. Además del papel, maestro, en sus esculturas utiliza cerámica, cantera o madera. He usado todos esos materiales, tanto la cerámica, el bronce, la cera. He usado una multitud de materiales porque, por ejemplo, por supuesto, ya esto es lugar común decirlo en Oaxaca, una de mis influencias es el maestro Toledo. Claro. Y él era multidisciplinario en cuanto a los materiales que utilizaba. Así es. Pues podía hacer cosas bastante hermosas en casi cualquier material que él tocara. Así es. Entonces eso es como que un aliciente, al mismo tiempo como un reto para agarrar y poder intentar hacer las cosas con diferentes cosas. Hago por ejemplo, esculturas aparte de la cerámica, el bronce y el papel, también he hecho con puro cartón o con tela, y a veces un mix de varias de ellas. Busca innovar permanentemente. No tanto echar mano de varios elementos. Echar mano de varios elementos, porque por ejemplo para mí no creo que haya forma de que, y menos con lo tradicionales que son las artes aquí en Oaxaca, como que innovemos en algún sentido. Pero sí creo que tenemos por la visibilidad que nos dio el mismo maestro Toledo, tenemos el compromiso de por lo menos intentar hacer las cosas un poquito más interesantes. Claro. Y no quedarnos en cánones que son, ¿cómo se llama? Que son demasiado repetitivos, porque digamos, hay un mundo afuera que podemos utilizar. Claro. Y que podemos mostrar, y hay varios artistas que yo siento que lo intentan, entonces intento ser uno de ellos. No sé si lo logré, pero lo intento. ¿Ha participado en exposiciones internacionales y nacionales? ¿Puede mencionar algunas? Soy malo para los nombres, pero por ejemplo, que recuerde, una de arte oaxaqueño que tuvimos en el Centro Médico Siglo XXI, esa me gustó mucho. También una que tuvimos en el MUAC, ya tiene tiempo de ello. He tenido muchas exposiciones individuales, tanto en las galerías Jesús Villafán y Arte de Oaxaca, aparte de otros lugares alrededor de ellos aquí en la ciudad, en el Corete, en la Ciudad de México, en el extranjero, pues una que estuvo viajando toda Latinoamérica, que para mí fue bastante interesante, que estuvo en Guayaquil, en Argentina, en Quito. Hace poco tuvo una en Oakland, en la que estuve compartiendo espacio con obras de Tamayo, de Alejandro Santiago, de Francisco Toledo, otros artistas así importantes oaxaqueños, y también fui incluido en esa muestra. Me gustó bastante. Y en una exposición en los Países Bajos, pues soy un poquito malo con los nombres. Por desgracia no me he enfocado suficiente. Por ejemplo, lo que me gustaría hacer exposiciones en lugares como que en museos, pero casi todas mis exposiciones han sido como espacios un poquito más comerciales. Entonces sí me gustaría intentar, claro, en el circuito más más museístico, más que el comercial. Claro. ¿Qué significa para Gabo Mendoza ser artista plástico? Wow. Significa estar pensando toda nuestra realidad, todo lo que nos rodea, a partir de cómo poderlo representar visualmente. Entonces estoy todo el tiempo intentando resolver, mostrar cómo es nuestro lugar en el mundo a partir de la plástica. Es pensar y pensar y pensar más que nada. Y eso también
es un poco contradictorio lo que intento pensar o intento hacer, que es una obra que no esté tan, ¿cómo se llama? Tan amarrada con la faceta intelectual, sino con algo más, no solo catártico, sino también emotivo. Claro. Maestro, en Oaxaca sobra talento artístico cultural. Y eso trae consigo de manera obligada una permanente competencia y competitividad, ¿no? ¿Qué tan difícil es abrirse camino en el mundo del arte en Oaxaca y en México todo en general, ¿no? Sí, es una pregunta complicada porque, por ejemplo, puedo quejarme de cómo no me hacen caso y todo, pero veo, por ejemplo, un montón de galerías, un montón de personas que tienen obras que tal vez yo mismo no respeto por la calidad que tengo, porque una de las cosas buenas que he tenido oportunidad de viajar y ver y comparar. Algo que sí me queda claro es que, aunque no todos, lo que tiene el arte oaxaqueño es que tiene muy buena factura. Hay oficio en muchos de los artistas oaxaqueños, y es algo que no tienen artistas que tienen formas de figuración muy parecidas a los que tienen los artistas oaxaqueños, como puede ser el arte en Sudamérica o en Tailandia. También tienen como cierta ¿cómo se llama? Paralelismos con el arte oaxaqueño. Y para mí lo que me parece chistoso es que, a pesar de todas esas cosas, el hecho de la hechura inclusive es muy superior, inclusive que a veces que artistas de primer mundo, tal vez no todos, pero sí con varios de los que me tocó ver, con el arte comercial que se desarrollaba en lugares como Londres, como Francia, como Dublín, tal vez conceptualmente no era tan interesante el arte oaxaqueño, pero manualmente muchas veces era muy superior. Así es. ¿Qué viene para ti en el ámbito de la plástica? Bueno, ahorita estoy haciendo mucha gráfica. Estoy intentando hacer, antes no lo hacía porque me gusta mucho el concepto de unicidad, de como que obras únicas, pero también ya me di cuenta que de repente es muy difícil compartir mi arte con todo el mundo, más que nada por lo que van aumentando de repente de precios, y mi arte no es caro, pero de todas formas de repente es complicado para un coleccionista acceder a una obra original. Entonces intento subsanarlo en este momento a partir de la gráfica, mientras sigo haciendo proyectos como pinturas grandes, que es lo que a mí me encanta, las esculturas, el bronce y otro tipo de materiales. Para los interesados en conocer y comprar parte de la obra que haces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está su taller, maestro? Bueno, mi taller lo tengo en la calle de Jicotencal 303, esquina con Guerrero. Los que puedan acceder a la edición de la revista Mujeres donde me entrevistaron, ahí vienen los datos de contacto. También pueden escribirme a mi correo, que es pontormomex @gmail.com, y también pueden dirigirse a la galería Arte de Oaxaca, que está en la calle de Murguía, que es una de las principales galerías que trabaja con mi trabajo. También pueden ver trabajo mío en otras galerías, como por ejemplo de Julio Martínez, y otras que tienen mi trabajo, pero fundamentalmente pueden dirigirse a Arte de Oaxaca o a mi propio taller. Sin duda alguna, talento en Oaxaca sobra, y como ya escucharon poco de lo mucho que Gabo Mendoza tiene para ofrecer en el ámbito de la plástica, no nos queda más que felicitarlo. Maestro, siga creando piezas extraordinarias con esa mirada infantil, esa mirada inocente, esa mirada que no busca plasmar algo en concreto, sino dejar volar la imaginación. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Les agradecemos por estar con nosotros en este segmento Mundo Raro. Maestro, gracias por su presencia y por esta plática tan amena que hemos tenido el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.